María nunca fue de las que se van de vacaciones. Médica tenaz, siempre estaba inmersa en turnos, partos y pasillos de hospital. Pero después de un año particularmente difícil, con la muerte de su padre y el fin de una relación poco entusiasta, decidió aceptar la invitación de su prima para pasar 2 semanas en Londres. El plan era simple: apagar el celular, caminar despacio y redescubrir la alegría sin culpa. La cuarta noche, mientras esperaba en la fila para un capuchino en un encantador café de Notting Hill, una voz con acento español se le acercó. «Disculpe, ¿sabe si este café tiene opción sin lactosa?» María se giró con una sonrisa automática, lista para responder, pero dudó un segundo. El hombre frente a ella era guapo por naturaleza, con ojos castaño claro, barba cuidada y un abrigo de lana azul marino que contrastaba con el frío gris de Londres. «Creo que sí», respondió en español, sorprendida de sentir que el corazón se le aceleraba de forma tan inesperada. «Yo también soy intolerante». Ambos rieron, y así, entre cafés e intercambios de miradas tímidas, comenzó algo que ninguno de los dos esperaba. Se llamaba Miguel, un empresario de Valencia, España. Estaba en Londres por negocios, pero había prolongado su estancia por su cuenta, intentando escapar de una rutina asfixiante. En los días siguientes empezaron a verse casi sin planearlo. Caminaron por el Tower Bridge, visitaron el Museo Británico, compartieron postres en restaurantes escondidos. No hablaron del pasado, solo del presente. Y quizá por eso su conexión fue tan rápida, tan ligera y tan peligrosa. «Siento como si te conociera de otra vida», dijo Miguel una noche entrelazando sus dedos con los de María, mientras contemplaban las luces del Támesis. Ella sonrió, pero algo se tensó en su interior. Sabía que pronto regresaría a México, y él a España. Pero no se despidieron al despedirse en el aeropuerto. Solo un beso largo, promesas susurradas, y un «hasta pronto», lleno de posibilidades. María regresó a México con los ojos brillantes. Miguel a España con una inquietud inexplicable. Y ahí empezó todo. Tras su reencuentro en Londres, algo cambió en Miguel. La rutina que antes lo había adormecido ahora le parecía insoportable. En reuniones de trabajo, cenas con amigos, o incluso en las noches a solas en su apartamento de Valencia, el rostro de María aparecía como un susurro insistente, llamándolo a otro lugar, un lugar donde se sentía vivo. Y entonces empezó a volar a México. Cada 2 semanas, Miguel aparecía. A veces le avisaba con antelación, pero la mayoría de las veces se aseguraba de sorprenderla. Una vez alquiló un coche viejo y se quedó frente a la clínica donde trabajaba María, tocando la bocina con un ramo de girasoles en el regazo, como si estuviera en una película. En otra ocasión, se coló en su restaurante favorito y apareció tras una copa de vino, sonriendo como quien guarda un bello secreto. Pero la sorpresa más absurda ocurrió un sábado soleado. María estaba de guardia, cansada y ya resignada a no tener fin de semana. Cuando fue a su descanso y cogió el teléfono, solo encontró un breve mensaje. «¿Tienes 1 hora para comer?». Se rió para sí misma pensando que era solo un gesto distante. Pero cuando bajó al jardín de la clínica, ahí estaba él, de pie, con traje, el pelo un poco despeinado por el viaje y la mirada más dulce que nunca. «¿Qué quieres decir?», preguntó asombrada acercándose a él. «Tomé el primer vuelo de la mañana. Tengo que estar en Valencia esta noche, pero no podía perderme verte hoy. Solo quería comer contigo». Lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. Sentía que vivía un sueño donde el amor era simple, directo y sin complejos. Con él, María se sentía deseada, cuidada, elegida. Miguel era presencia, intensidad, palabras que parecían hechas a medida para sanar las heridas que creía que tardarían toda una vida en sanar. Y lo más peligroso de todo, empezó a creer que el amor era invencible. Habían pasado 10 meses de aquel primer café en Notting Hill. 10 meses de vuelos, videollamadas cada noche, mensajes intercambiados entre citas y reuniones. 10 meses de un amor que parecía desafiar la lógica y el tiempo. Fue durante un viaje rápido a Cartagena que Miguel le propuso matrimonio. La noche era cálida, el mar susurraba promesas,
y estaban descalzos en la arena después de una cena a la luz de las velas. «María», dijo, arrodillándose sin previo aviso, luciendo un discreto pero hermoso anillo. «No sé qué es esto, pero no dudo de ti. ¿Te casarías conmigo?» María se quedó sin palabras. Miró el cielo estrellado, sintió el viento salado en la cara y el corazón le latía con fuerza. Nunca había soñado con el matrimonio, pero con Miguel todo parecía ir bien. «¿Sí?», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Claro que sí». La noticia conmocionó a ambos círculos familiares. La madre de María, procedente de una zona rural de México, estaba entre sensible y aprensiva. La familia de Miguel, en cambio, reaccionó en silencio. María nunca había conocido a su madre, ni siquiera por videollamada. Siempre había una excusa. Es demasiado reservada, no le gustan las redes sociales, está enferma, viaja. Aún así, la boda se programó para 2 meses después en una hacienda a las afueras de San Miguel de Allende, con una ceremonia pequeña pero encantadora. El vestido de María era de encaje, clásico, con un toque de azul bordado en secreto por su abuela. Miguel lloró al verla entrar. Las flores eran blancas y amarillas, y el cielo parecía haberla bendecido con una tarde dorada. Pocos invitados, ningún miembro de la familia de Miguel estaba presente. «Problemas de salud de mi madre», explicó, evitando la mirada de María por un instante más de lo debido. Pero ese día nada parecía importar. Eran felices, enamorados, unidos por un sentimiento que trascendía países. Poco después de la boda, María dejó su vida en México. Renunció al hospital donde todos la querían. Alquiló su casa y voló a Valencia con una maleta llena de ropa y esperanza. Su luna de miel fue en París. Pasearon por los Campos Elíseos, caminaron de la mano por la orilla del Sena e intercambiaron votos de amor bajo la Torre Eiffel. Se sentía más ligera que nunca. Miguel, en cambio, empezó a mostrar sombras, pequeños silencios, momentos en los que parecía demasiado distante, absorto en el móvil o respondiendo rápidamente a los mensajes como si ocultara algo. «¿Está todo bien?», preguntó María una noche en la habitación del hotel, viéndolo caminar inquieto. «Solo trabajo, mi amor, nada de qué preocuparse». Y ella creyó, porque eso era lo que el amor le hacía: silenciar las dudas. La fe era más grande que las señales. Por ahora. María llegó a España con el corazón abierto y la esperanza rebosante. La casa en Valencia era preciosa, arquitectura clásica, paredes claras y grandes ventanales. Miguel había cuidado cada detalle para darle la bienvenida. Pero había algo que aún le dolía: no conocer a su suegra. «¿No te parece extraño?», preguntó una mañana, tomando café en el porche. «Ya estamos casados, me gustaría al menos mirar a los ojos a la mujer que te crió». Miguel suspiró y miró hacia el jardín. «Mamá es complicada. Siempre ha dependido mucho de mí. Y ahora, con todo este cambio, siente que me ha perdido. Pero no has dejado de ser su hijo. Te acabas de casar. Eso no es una amenaza», respondió María con ternura, tomándole la mano. «Déjame intentar acercarme». Unas semanas después, cedió. Organizó una comida dominical en casa de su madre, en un barrio más antiguo y tradicional de Valencia. María se vistió con cariño y trajo una tarta de limón que había preparado ella misma. Estaba nerviosa, pero emocionada. Quería formar parte de la familia. Cuando llegaron, la recepción fue fría. Dentro de la casa, una mujer canosa de mirada dura los esperaba en la sala, sentada erguida y con aire sospechoso. «Señora Pilar, es un placer conocerla por fin», dijo María con una sonrisa sincera, extendiéndole la mano. La mujer la miró de pies a cabeza, sin levantarse. «Pensé que venías a casa más erguida», y luego volvió la vista hacia su hijo. «¿Y tú? ¿De verdad crees que esto es lo que necesitas ahora?». Miguel cerró los ojos un segundo, como si ya lo hubiera esperado. «Mami, por favor». María se incorporó lentamente,
conteniendo la incomodidad que le recorría el pecho. La señora Pilar la ignoró, hablando solo con Miguel. Se quejó de su salud, de las facturas, de cuánto lo extrañaba. En un momento dado, se volvió directamente hacia su nuera. «Te lo llevaste, sin avisar, sin pedir permiso». Su voz era amarga. Miguel siempre fue mi apoyo, mi vida, y ahora ya no lo tengo. María intentó respirar hondo y mantener la compostura. «Señora, nunca quise alejarlo. Lo amo como usted lo ama. No somos rivales». «Eso es lo que crees», dijo Pilar, poniéndose de pie con dificultad, apoyando su bastón. «Para una madre viuda y enferma, una mujer como tú es una amenaza, una invasora». Miguel intervino visiblemente avergonzado. Intentó suavizar la situación, cambiar de tema, ofrecerle de comer. Pero el daño ya había sido hecho. De camino a casa, María guardó silencio. Miraba por la ventanilla del coche, tragándose la pena. «Ya se acostumbrará con el tiempo», murmuró Miguel con la mano en el volante. Pero María no estaba tan segura. Por primera vez, presentía que había algo en esta historia que no le habían contado. Algo oscuro, antiguo, algo que la amargura de su suegra apenas comenzaba a revelar. La vida de María en España empezó a tomar forma poco a poco. Tomó nuevos cursos, volvió a su trabajo a tiempo parcial como médico y comenzó a aprender con delicadeza las costumbres de una nueva cultura. Pero a pesar de la aparente estabilidad, algo empezó a inquietarla. Una sensación que no venía de afuera, sino de adentro. Era el celular de Miguel. Durante los primeros meses lo ignoró. Pensó que era solo la exigente rutina de un hombre de negocios con clientes y proveedores exigentes. Pero con el tiempo, los patrones comenzaron a repetirse. El teléfono sonó. Siempre el mismo nombre en la pantalla. Raquel. «¿Quién es?», preguntó María con indiferencia, una de las primeras veces. Miguel sonrió con naturalidad practicada. «¿Raquel? Ah, una amiga de la universidad, una amiga vieja. Casada, tiene 2 hijos. Habla demasiado como siempre. Es una loca adorable». María rió. Intentó olvidar, pero las llamadas llegaban casi todos los días, siempre a deshoras, después de cenar, por la noche, el fin de semana, incluso cuando salían de excursión. Y cuando Miguel no contestaba, el teléfono volvía a sonar. Y otra vez, hasta que él, ya impaciente, salió de la habitación y habló en voz baja, con un tono que parecía contener más de lo que decía. La escena se repitió, sutil, pero constante, y María empezó a observar. Miguel se puso nervioso, su rostro cambió, le sudaban las manos, y aún así, siempre respondía. «¿Por qué siempre sales de la habitación para hablar con ella?», le preguntó una noche, intentando sonar desenfadado. «Porque habla demasiado y te mereces paz», respondió con un beso en la frente. Pero esa explicación ya no funcionaba. María empezó a sentir una inquietud constante, una advertencia que le susurraba en el fondo de su mente. Y sin embargo, Miguel parecía cada vez más cariñoso. Flores, invitaciones a cenar, masajes de pies después de largas jornadas. ¿Un hombre perfecto o un hombre que necesitaba mantener la ilusión? Se preguntaba, ¿serían celos, mi inseguridad o intuición? Empezó a fijarse en pequeños detalles. Los mensajes que escondía con la pantalla hacia abajo, los viajes de última hora para liquidar contratos, las tardes en las que necesitaba pensar y salía durante horas. Y siempre Raquel. La mujer invisible con la que parecía compartir un espacio secreto al que María no podía acceder. Una noche, tras otra llamada que lo hizo salir corriendo a tomar el aire, María abrió el registro de llamadas de su celular que había dejado sobre la mesa. Su nombre estaba allí. 4 llamadas en un día. Raquel. Una excompañera, casada, con hijos, pero que parecía no tener límites con Miguel. Y en el corazón de María se plantó una semilla. La duda.
Y una mujer cuando empieza a dudar, ya sabe. Era un sábado frío, y Miguel insistió en visitar a su madre. Pilar se había sentido mal los últimos días y necesitaba ver al cardiólogo. María, aunque todavía avergonzada después de su última reunión, decidió acompañarlo, en parte por solidaridad, en parte porque presentía que había algo oculto en esa familia. Llegaron por la mañana. La señora Pilar estaba pálida, más frágil, pero seguía orgullosa. Miguel se ofreció a llevarla al médico y María se quedó sola en casa. Le pidió que se pusiera cómoda. Le sugirió que descansara en la sala o leyera algo en el jardín. Pero María no podía quedarse quieta. La sensación de que algo no encajaba latía de nuevo, y, sin querer o deseando demasiado, subió las escaleras y recorrió el estrecho pasillo de la vieja casa. Reconoció una puerta entreabierta, la antigua habitación de Miguel, un espacio congelado en el tiempo. Había estanterías llenas de libros, una guitarra polvorienta, pósters viejos en las paredes, y junto al armario 2 cajas de cartón con etiquetas descoloridas. Facultad, 2004 a 2008. María dudó un segundo, pero algo en su interior la empujó. Abrió la primera caja y vio cuadernos, exámenes viejos, invitaciones de graduación. En la segunda, entre notas sueltas y recortes, había sobres de colores y algunas fotos. Se detuvo. En una de las fotos, Miguel sonreía, de la mano de una mujer de cabello castaño rojizo. Ella lo besó en la mejilla y él cerró los ojos como si estuviera en su sitio. Detrás de la foto, la inscripción manuscrita. Fin de semana en Segovia. Mi lugar favorito contigo. R. Raquel. Las manos de María empezaron a temblar. Siguió rebuscando en la caja. Encontró más entradas. De cine, de viajes, notas adhesivas con frases como «Mi rincón favorito es tu abrazo. Hoy soñé contigo, desperté». Pero lo peor estaba por venir. Entre 2 cuadernos, un trozo de papel, doblado varias veces, escrito a toda prisa decía: «Hagamos una pausa hasta el 26 porque Alejandro no puede sospechar. También necesito despejar la mente. Pero sabes que es contigo a quien mi corazón regresa. Siempre. R». María lo leyó y releyó. Se sentó en el borde de su vieja cama, intentando respirar. ¿Una pausa? ¿Alejandro? ¿Quién era Alejandro? ¿Por qué el 26? Y, lo más importante, ¿por qué Miguel seguía conservándolo? El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su trance. Rápidamente recogió todo y bajó las escaleras con el rostro frío. Miguel entró emocionado, preguntándole cómo estaba. María intentó mantener la voz firme. «Miguel, ya que estamos aquí, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, cariño», dijo quitándose el abrigo. «¿Alguna vez has tenido una relación con Raquel?» Por un segundo se quedó paralizado, pero se recuperó demasiado rápido. ¿Con Raquel? Se rió como si fuera absurdo. «No, nunca. Solo fue una intensa amistad en la universidad nada más. Nos apoyábamos mucho, pero nunca pasaba nada». «¿Por qué?» «Nada», respondió María con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sabía que mentía. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Y ahora María ya no solo quería respuestas, quería toda la verdad. Desde que encontró las notas y las fotos, María no había dormido bien. Las palabras Alejandro y el 26 le martillaban la mente con cruel insistencia. Algo no cuadraba, y necesitaba saberlo. Una tarde lluviosa, mientras Miguel se duchaba, María se sentó con su portátil en el regazo.
Nunca había sido de las que se entrometen, pero ahora su intuición parecía gritarle. Buscó el nombre Raquel junto con Valencia y Alejandro. No tardó mucho. Apareció un perfil público del LinkedIn. Raquel Domenech, de Alejandro Ruiz, psicóloga clínica, casada, madre de 2 hijos. A María se le heló la sangre. La nota ahora tenía sentido. Raquel era, y seguía siendo, una mujer casada, y Miguel le había mentido en todo. Cerró rápidamente el portátil al oír pasos. No mencionó nada ese día. Observó, analizó, esperó el momento oportuno. Y él llegó. Una noche, 2 semanas después, María regresaba temprano del mercado. Al acercarse a la entrada de la casa, oyó la voz de Miguel en el patio trasero. Hablaba en voz baja, tensa, como si estuviera en medio de una discusión privada. Se acercó en silencio. No, te digo que no puedo hacerlo ahora. Empieza a dudar. No podemos hablar así, dijo con voz apagada, contenida. María abrió la puerta de cristal lentamente. Miguel le daba la espalda, hablando por el móvil. Al notar su presencia, colgó inmediatamente e intentó parecer despreocupado. «Ay, cariño, me alegra que estés aquí. ¿Con quién hablabas?» «Con un cliente», dijo demasiado rápido. «¿Era Raquel?» Dudó una fracción de segundo. «No». María no respondió. Simplemente extendió la mano. «Dame el teléfono». «¿Para qué es esta hora?» «Dámelo, Miguel». A regañadientes se lo entregó. María pasó la mano por la pantalla. La última llamada estaba ahí. Raquel.d. 12 minutos. Le devolvió el teléfono, con la mirada fija en él. No gritó, no lloró. Simplemente preguntó secamente, «¿Por qué me mientes?» Miguel bajó la cabeza y se pasó una mano por el pelo. «No es lo que crees». «Entonces, explícamelo, porque hasta ahora me has ocultado que tuviste o aún tienes una relación con una mujer casada. Se llama Raquel, que te llama todos los días, que te escribe notas pidiéndote que te tomes un descanso hasta el supuesto 26. ¿Y juras que es todo inocente?» Suspiró. «Fue en el pasado, antes de ti. Tuvimos una aventura así, pero ella era infeliz en su matrimonio y yo estaba solo. Terminó siendo un desastre. Cuando te conocí, lo terminé todo. Pero ella nunca lo aceptó. ¿Y por qué sigues hablando con ella?» «Porque…» dudó. Y eso era todo lo que María necesitaba saber. La verdadera respuesta era peor que cualquier mentira que pudiera inventar. Esa noche, durmió en la habitación de invitados. No armó ningún escándalo, pero en su interior algo se había roto. Estaba casada con un hombre que aún pertenecía a otra historia, y ahora tenía que decidir si seguiría siendo un personaje secundario o escribiría un final propio. El silencio en la habitación era denso, como si cada palabra no dicha quedara atrapada en el aire entre ellos. Miguel intentaba justificarse, paseándose de un lado a otro repitiendo, «Fue un error, María, te lo juro, terminó hace mucho tiempo, estoy contigo, te elegí. Raquel, solo es parte del pasado, ya no tiene cabida en mi vida». María se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en Miguel, sin ira, solo una calma gélida propia de alguien que ya no tenía cabida para ilusiones. «Si de verdad se acabó», dijo lentamente, «llámala, ahora, delante de mí». Miguel se detuvo confundido. «¿Qué? Llámala y dile que se está interponiendo en nuestro matrimonio, que amas a tu esposa, que no quieres que llame más», habló, mirándome a los ojos con el teléfono en la mano. Guardó silencio unos segundos, pálido. «María, esto es humillante. Esto es cruel». «¿Más cruel que mentirme durante meses?», dijo con firmeza. «Si no haces esto, Miguel, me voy. Para siempre. Sin vuelta atrás». Miguel se pasó una mano por la cara, nervioso. Respiró hondo. Cogió el móvil con dedos temblorosos y marcó. Contestaron demasiado rápido. «¿Raquel?» «Soy yo».
dijo intentando mantener la voz firme pero baja. Escucha, estoy aquí con María, y hemos hablado. Necesito pedirte que no me llames más. María lo observó. Su cuerpo temblaba sutilmente, como alguien que se arranca a la fuerza una parte de sí mismo. Esto está arruinando mi matrimonio. Amo a María y quiero que mi matrimonio funcione. No puedo seguir así. Necesitamos ir por caminos separados, ¿de acuerdo? Pausa. María solo escuchaba la parte de Miguel, pero vio, en su rostro, el reflejo de lo que decía Raquel, y no fue fácil para él. Se pasó la mano por el pelo, cerró los ojos, y entonces, con la voz quebrada, dijo: «Que estés bien, Raquel. Quiero que estés bien». María sintió que el corazón se le paraba por un instante. Era solo una frase, pero en ese tono, en ese contexto, en esa vacilación, sonó como un susurro de «todavía te quiero». O al menos, «todavía me importas más de lo que debería». Colgó, y miró a María como pidiendo perdón con los ojos. Pero ella no dijo nada. Simplemente se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. Fue al balcón y respiró hondo, intentando contener las lágrimas que brotaban, no por la traición en sí, sino por la confirmación de que nunca había sido la única. «Que estés bien, Raquel». Esa frase se repitió como un eco en su interior, y en ese momento María supo que, aunque Miguel había cortado lazos, su corazón aún no estaba del todo con ella. En los días posteriores a esa llamada, la casa pareció suspendida en el tiempo. Miguel se esforzaba por fingir que todo estaba resuelto, preparaba el desayuno con cariño, dejaba notas dulces en la mesa e incluso sugirió un viaje corto a Madrid para empezar de cero. Pero para María nada parecía auténtico. La frase «que te vaya bien, Raquel» aún resonaba como una astilla clavada en su alma. Y más aún, había algo en el comportamiento de Miguel que no la convencía. Era como si estuviera actuando, como si cada gesto fuera parte de un intento desesperado de distracción. Entonces, un miércoles por la noche, sonó el teléfono fijo. Eran poco más de las 10 p.m. María estaba en la cocina, terminando de recoger los platos. El sonido del teléfono pareció cortar el aire con un crujido agudo. Caminó hacia la sala y contestó. ¿Hola? Nada. Silencio absoluto al otro lado. Tras unos segundos la persona colgó. María se quedó quieta con el auricular pegado a la oreja, como esperando algo más, pero solo volvió el tono de marcar. Un escalofrío le recorrió la nuca. Esa misma mañana se despertó con un ruido sutil, un suelo que crujía, una puerta que se cerraba lentamente. Se levantó en silencio y caminó descalza por el pasillo. Las luces estaban apagadas, pero un tenue resplandor provenía de la sala. Se acercó lentamente. ¿Y entonces lo vio? Miguel estaba de pie, de espaldas a ella, hablando por teléfono, casi susurrando, con la mano tapándose parcialmente la boca, como si supiera que estaba haciendo algo mal. María no oía mucho, solo palabras sueltas. No puedo ahora mismo. Está aquí. Lo sé, yo también. Colgó bruscamente al oír pasos. Se giró y se sobresaltó al ver a María en la puerta. ¿No te dormiste?, dijo intentando sonar despreocupado. ¿Quién era?, preguntó ella sin rodeos. Un cliente. Lo mismo de siempre, un problema con el envío desde Indonesia. Respondió rápido, demasiado rápido. Mentiras. Tragó saliva con dificultad. María. Ella no discutió. No gritó. Simplemente se dio la vuelta y se durmió. Pero esa noche no pegó ojo. Al día siguiente, mientras Miguel se duchaba, María le quitó el móvil. Y esta vez accedió a una aplicación que usaba con contraseña. Una especie de segundo número de teléfono. Y ahí estaban los mensajes. Raquel. Conversaciones frecuentes, momentos inapropiados, frases íntimas. Te echo de menos. Podría estar contigo ahora mismo. Todavía sueño con nuestro hogar. María sintió que el suelo se le derrumbaba bajo los pies.
Miguel no solo no había cortado lazos con Raquel, había hecho todo lo posible por mantener su vínculo vivo, oculto, protegido. Mientras fingía intentar reconstruir su matrimonio, cuidaba en la sombra a la mujer que decía haber dejado atrás. Lo peor no fue la traición física, fue la teatralidad, la cobardía, la forma en que decidió mentir incluso después de ser confrontado, incluso después de prometer. María cerró su teléfono con manos temblorosas. No lloró, no gritó, simplemente se levantó, cogió una libreta en blanco y empezó a escribir algo que nunca antes se había atrevido a hacer. ¿Qué me retiene aquí? Estaba a punto de descubrir la respuesta. María pasó días digiriendo los mensajes, los susurros, la mentira descarada. El rostro de Miguel sonriéndole por la mañana ahora parecía una fina máscara a punto de romperse. Necesitaba escapar del papel de espectadora de su propio sufrimiento. Si Raquel todavía ocupa este lugar, entonces alguien más necesita saberlo también, pensó con el corazón latiendo con fuerza. Con la información que encontró en redes sociales y en los registros telefónicos de Miguel, María localizó el teléfono fijo de Raquel. Estaba registrado como Domenech y Ruiz, su apellido de casada. Respiró hondo. Era tarde en la noche. La ciudad estaba en silencio. El segundero del reloj de pared marcaba más fuerte de lo debido. Marcó el número. «¿Hola?», dijo una voz femenina familiar. María no contestó, simplemente colgó. Esperó unos minutos. ¿Volvió a llamar? «¿Hola?», insistió Raquel, con voz impaciente. Colgó de nuevo. Un intento más. El teléfono sonó 4 veces antes de que respondiera una voz masculina. «¿Sí? ¿Quién habla?». Era él. «Javier». El corazón de María se aceleró. «Buenas noches. Disculpen la tardanza. Me llamo María. Soy la esposa de Miguel». Silencio. «Llamo porque creo que merecen saber que su esposa ha tenido una relación con mi esposo. Una relación de muchos años. Una que nunca terminó del todo». «¿Qué dicen?», respondió Javier confundido pero firme. «Puedo probarlo. Tengo fotos de los dos juntos, cartas y mensajes de texto recientes que intercambian. Hablan todas las noches, en secreto, incluso después de nuestra boda». Más silencio. Largo, denso. «Hay una nota», continuó María con la voz más firme que nunca. Decía: «Hagamos una pausa hasta el 26 para que Javier no sospeche». Oyó a Javier respirar hondo al otro lado. ¿El 26? «Sí, he estado intentando entender qué significaba. Hoy lo sé. El 26 fue el día en que se casaron, ¿no?». El hombre tardó unos segundos en responder. Su voz era baja, casi en estado de shock. «Sí. Nos casamos el 26 de septiembre. Dios mío». Se derrumbó para él, como le había ocurrido a María días atrás. «Sé que es doloroso, señor Javier, pero necesitaba saberlo, porque mientras dormías al lado, le escribió a mi esposo diciendo que aún soñaba con la casa que tendrían juntos». Javier no respondió de inmediato. María lo oyó respirar, sorber, contener algo. «Gracias, gracias por tu valentía, por no callarte», dijo finalmente. «Nadie merece vivir una mentira, nunca menos ser cómplice de una». Se despidieron cortésmente, casi como cómplices de un dolor ahora compartido y, en cierto modo, más soportable por ello. Cuando colgó el teléfono, María no lloró. La invadió una calma poderosa. Por primera vez, sintió que había recuperado algo que Miguel le había arrebatado en silencio: el control. No sabía qué haría Javier, ni qué inventaría Raquel, pero una cosa era segura. Miguel ya no sería el amo de la historia. Ahora, era ella quien escribía el siguiente capítulo. Miguel llegó a casa como un huracán. Tenía los ojos inyectados de sangre de ira, la respiración agitada y el celular aún temblando en su mano. María estaba sentada en la sala, serena,
pero con la mirada de alguien que ya sabía lo que se avecinaba. ¿Qué hiciste, María?, gritó, cruzando la habitación. Raquel me llamó llorando. Dijo que Javier la amenazó, que casi la agredió. Está destrozada, asustada. María se levantó lentamente, sin miedo, con firmeza. ¿Y qué querías que hiciera, Miguel? ¿Que siguiera fingiendo que no sabía? ¿Que aceptara ser engañada? ¿Que me quedara callada mientras tú y ella se reían a mis espaldas? No es tan sencillo, replicó Miguel, con la voz más baja, pero aún pesada. No sabes por lo que pasamos. ¿No lo sabes?, interrumpió María, acercándose. Miguel, encontré cartas, notas. Vi cómo le hablabas, cómo temblabas cuando llamaba. Nunca la olvidaste. La escondiste. De mí, de Javier, de todos. Se pasó una mano por la cara, nervioso. María continuó, implacable. Y si Javier estaba furioso, no es culpa mía. Ambos mintieron. Ambos me engañaron. Yo solo revelé la verdad. Fuiste tú quien decidió cargar con ese pasado mientras caminabas hacia el altar conmigo. No lo entiendes. Raquel y yo nos interrumpieron. Nunca hubo un final claro. Y ahora sí lo hay, dijo secamente, pero con los ojos húmedos. Quiero el divorcio, Miguel. La miró como si no hubiera entendido. María, espera. No, lo interrumpió con firmeza. No quiero ser el plan B de nadie. No quiero vivir bajo la sombra de una historia sin resolver. Se merecen, el uno al otro. Si tanto se aman, sigan juntos. El camino está despejado. El silencio que siguió dolió más que el grito de Miguel. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Tal vez porque sabía en el fondo que ella tenía razón. O tal vez porque finalmente se dio cuenta de lo que había perdido. María se dio la vuelta, subió las escaleras y empezó a empacar. Estaba herida, sí, pero no destrozada. Y mientras metía su ropa y sus recuerdos en la maleta, supo que no se iba por debilidad, se iba por amor propio. A Miguel le llevó unos días darse cuenta de que María realmente se había ido. Al principio pensó que volvería, que solo era rabia, orgullo herido, pero sus maletas habían desaparecido. Ni sus libros, ni su suave perfume que solía inundar la habitación al anochecer. No había salido a despejarse, se había ido. Y Miguel se quedó solo con las consecuencias. Intentó llamar, envió mensajes, correos, pidió perdón. Juró que no había pasado nada entre él y Raquel desde su boda, que solo habían seguido en contacto por anhelo, confusión, nostalgia, pero sus palabras ya eran demasiado tarde. Y entonces, como si el destino quisiera castigarlos a ambos a la vez, Raquel lo llamó para hablar. Se encontraron discretamente, como tantas otras veces, pero esta vez no hubo notas, ni risas, ni promesas ocultas. Javier se enteró de todo. Y aún así, quiere volver a intentarlo, dijo Raquel con voz cansada. No me dejó ir. Dijo que todavía me ama, a pesar de todo. Miguel sintió que el suelo se le escapaba. Entonces, ¿vas a quedarte con él? Raquel asintió, con la mirada baja. Sí. No puedo destruir a mi familia por una vieja historia, Miguel. Nos hemos perdido en el tiempo.
estaba destinado a ser. Pero no lo fue. Esa noche, Miguel comprendió la magnitud de la pérdida. Y no era solo Raquel, era María, la mujer que lo amó por completo, que creyó, que se entregó, y que ahora estaba lejos. La persiguió. Voló a México. Llamó a la puerta de la antigua casa de sus padres. Envió flores, cartas. La esperó afuera de la oficina donde ella había regresado a trabajar. Pero María nunca salió a verlo. Había comenzado de nuevo. Estaba reconstruyendo su vida con la misma delicadeza con la que tejía sus sueños. Había vuelto a caminar descalza por la playa, a almorzar con sus padres los domingos, a reír con sus amigos y a cuidarse con amor. No necesitaba venganza, solo necesitaba paz. Un año después, el divorcio se formalizó. Miguel recibió los papeles en casa. Los firmó en silencio. Una lágrima cayó sobre el papel, entre su nombre y el de María. Y allí comprendió lo que realmente significa perder a alguien a quien amas. No es el silencio después de una pelea. No es la ausencia en la cama. Es ver a la persona florecer, lejos de ti. En una tranquila mañana en México, María cerró la puerta de su nuevo consultorio. Estaba feliz, realizada, con el alma limpia. A su lado, Gabriel, un amable y divertido colega médico, la esperaba con 2 cafés. Sonrieron. Caminaron juntos hacia el coche. Ella no miró atrás, porque ahora su corazón solo seguía adelante. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el amor, la confianza y los nuevos comienzos, este canal es para ti. Aquí, en cada video, encontrarás historias conmovedoras, reales o inspiradas en situaciones que muchas personas viven en silencio, pero que merecen ser contadas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y si quieres, deja un comentario diciéndonos qué harías en el lugar de María o de Miguel. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, incluso después de una decepción, siempre es posible empezar de nuevo. Nos vemos en la próxima historia.